de Calmecac, que no es nada más que un curso, una escuela, que se imparte a los mexicanos para adquirir cultura. Entonces me voy a presentar debidamente como se presenta en esta cultura. Y entonces, Kenin Timetztica, Momomahuilzotzin, y Pancico Totecoteotzin, ni Monotza Miguel Ángel San Pablo, Juan Ashkan, Nicnequi Nic Lactos, y Pan Cal Tlapahualistli Tlartonagua. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sus honorables presencias. Me llamo Miguel Ángel San Pablo y hoy quiero hablarles de la cultura náhuatl. Es lo que acabo de decir. Entonces, voy a hablar sobre las tradiciones y el pensamiento en la cultura náhuatl. ¿Por qué en la cultura náhuatl? Porque como mexicanos, pues son nuestras raíces. Si nos damos cuenta, en la vida diaria manejamos palabras que todavía vienen con raíces náhuatl. Por ejemplo, México, el chocolate, el chipotle, el cajete, no sé, varias palabras que las usamos y pues no, a lo mejor no nos interesa dónde vienen, pero son muy útiles y se han adaptado a la cultura actual, ¿no? Cabe aclarar aquí algo interesante. Muchas veces cuando hablamos de la cultura náhuatl, culturas prehispánicas, pues nos referimos a los aztecas. Decimos, pues eso es azteca, México es raíz azteca, el caballero azteca, bueno, todo azteca, ¿no? Entonces, para ponernos en una línea del tiempo, vamos a ver que no es lo mismo azteca, mexica y tolteca. Entonces, la cultura náhuatl fue hablada por estas tres diferentes culturas. Primero, los olmecas xicalancas ya lo hablaban y data del año 1000 a.C., pues era un náhuatl muy antiguo, ¿no? Mayas y zapotecas pues surgieron de olmecas xicalancas, crearon lenguas diferentes, numeraciones, y data del 100 a.C. Llegaron los teotihuacanos y con su increíble arquitectura pues sobrepasaron en conocimientos a las demás. Eso ocurrió alrededor del 700 después de Cristo. Más o menos igual con los cholultecas, luego los chichimecas, ya en el año 1100 después de Cristo. Los chichimecas son prácticamente el origen de la cultura y del idioma náhuatl, que hablaban los mexicas cuando llegó la invasión española. Los toltecas y los aztecas datan del 1200-1300 después de Cristo. ¿Por qué se llamaban así? Porque eran culturas más grandes, civilizaciones con conocimientos matemáticos en la cuenca de México y en la cuenca acá de Tula. Los mexicas a partir del 1325 después de Cristo y hasta la conquista, esa fue en qué época vivieron cada cultura. Entonces aztecas son más antiguos que mexicas y los toltecas también sobrevivieron hasta esa época. El día de hoy voy a dar un calmecac. ¿Qué quiere decir? Pues calmecac viene del náhuatl cali, que es casa, y mecat, que es el mecate o el lazo, ¿no? Entonces es el lazo de unión entre la familia y el pueblo, así le llamaban en la cultura náhuatl a las escuelas hace siglos, ¿no? ¿Por qué es el lazo de unión entre la familia y el pueblo? Pues porque su sistema educativo no era como el nuestro, sino que ellos mandaban al calmecac a los niños para aprender, entre otras cosas, la verdad, el trabajo y la justicia. Entonces son tres líneas en que se basaba su cultura. Nuestra cultura pues se basa en el capitalismo, que es basado en el dinero y en otras cosas, ¿no? En general en el dinero y pues más acá en México, ¿no? Entonces náhuatl viene de las raíces no náhuatl junto al agua, porque vivían en el lago de Texcoco. Los que vivían en el lago de Texcoco se llamaban pues aztecas. Tecat es un gentilicio y viene de Aztlán. Aztlán era el lugar que habitaban las garzas. Bueno, ahorita lo voy a explicar mejor. Bueno, el náhuatl se habla en tres formas. Se habla simple,
Se habla con honor y se habla en forma sagrada. Un ejemplo es mamá. Por ejemplo, madre se dice Nantli, pero en el Calmecac nosotros no le podemos decir madre simplemente a nuestra mamá. En el Calmecac se nos enseña que si es nuestra madre hay que hablarle con reverencia, ¿no? Entonces por eso le decimos Nantzin. De ahí el nombre de Tonantzin, que es una alusión a la Virgen de Guadalupe. Y luego la tercera forma que es sagrada, que es para hablar a los fenómenos naturales, a la naturaleza, pues es Nantzintli. De ahí el nombre de un lugar muy famoso que invadieron los españoles y colocaron una capilla, una iglesia muy importante, que es la iglesia de Tonantzintla en Cholula, Puebla. Las terminaciones básicas pues son li, tli, tl, in y wit. Muy famosos los chistes porque luego dicen que cuentan chistes en náhuatl y dicen, no, pues yo soy Martintl, o soy Saúltl. Entonces, por ejemplo, la Cali es casa, Tochtli conejo, Atl agua. Atl es la más fácil porque se aprendía desde niños. Cuando un niño empieza a hablar, lo primero que dice, por lo regular, ¿no? La mayor parte de las veces es agua. O sea, aquí los niños decían Atl. Michin es pez, de ahí Michoacán, ¿no? El pez. Shiwir, la hierba. Y entonces ahora sí ya empieza lo bueno. Vamos a hablar en cómo basaban sus ideas. Se basaban en fenómenos naturales. El día de hoy esta plática es inspirada por un amigo de acá de los doctores de Cicata, Querétaro, al que una vez le empecé a contar cuáles eran los verdaderos simbolismos para los dioses. En la cultura náhuatl no hay dioses, es una falacia, está mal interpretado, sino que en vez de eso la cultura se basa en el águila, Cuautli, que es una alegoría al cielo, a At, que es el agua, todo tipo de agua, a Coat, que es la serpiente, representa la tierra, a Huehuet, que es el tambor, representa el fuego, Octli, que es el camino y la vida, en general representa una verdad. Entonces, hablemos de los dioses. Por ejemplo, Quetzalcóatl, en la primaria nos enseña, ¿no?, que Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿no? En la secundaria sigue lo mismo y a lo mejor en la prepa igual, y si leemos algunos libros, novelas, pues siguen insistiendo. Y pues no tiene, bueno, sí tienen razón, pero no en el sentido estricto de la palabra, sino que Quetzalcóatl es una metáfora. Es la metáfora del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque el ciclo del agua quiere decir la serpiente fecundadora. Viene de las raíces Quetzali, que quiere decir fecundar, o también sinónimos que se eleva, calcinarse. Co es el lugar, es un sufijo, y at es el agua. Entonces Quetzali, co, at es fecunda el lugar con agua, ¿no? Entonces quiere decir la serpiente fecundadora, porque Coatl es una serpiente y es la metáfora de la tierra, porque Co es lugar y Atl es agua. O sea, el lugar de agua hace alusión a los ríos. Entonces es una analogía entre el río y la culebra. Pues de ahí viene que Coatl se llame Coatl. Llega el 21 de marzo, ahí vienen las cuentas interesantes. Si se dan cuenta, en Chichén Itzá, los 21 de marzo y 21 de diciembre se pinta Kukulcán. Kukulcán es una sombra de una serpiente que llega desde arriba de la pirámide hacia la tierra. Y entonces llega el 21, ¿por qué? Porque empieza la primavera. Entonces Quetzalcóatl llega el 21 de marzo, fecunda la tierra, llega la primavera, fecunda la tierra, y en el ser humano a los 9 meses nace un bebé, ¿no? Si fecundaran a un ser humano, nacería un bebé. Está bien interesante que 9 meses del ciclo que tarda en nacer un bebé son 10 meses lunares, o sea 10 meses de 28 días.
y 10 meses de 28 días, ¿qué día creen que cae? Pues cae el 21 de diciembre, que llega a Huitzilopochtli. O sea, el 21 de diciembre, por eso Kukulcán se representa de nuevo en la pirámide de Chichén Itzá. Entonces, Quetzalcóatl no es un dios, es el ciclo del agua. Huitzilopochtli, entonces tarda 10 meses lunares en fecundarse, y se dice que Huitzilopochtli nace 9 meses del calendario gregoriano, llega el 21 de diciembre, y entonces Huitzilopochtli quiere decir el sol de la época de invierno. Entonces hay una historia que narra el nacimiento de Huitzilopochtli. Dice que nace de Coyolxauhqui, y entonces que cuando va a nacer Huitzilopochtli le atribuyen poderes sobrenaturales y va a matar a todos sus hermanos. Que son millones o miles de millones sus hermanos que lo quieren asesinar. Entonces Coyolxauhqui se preocupa. En realidad van a ser Huitzilopochtli de Coatlicue. Entonces cuando van a ser, Huitzilopochtli le dice a su mamá: no te preocupes, yo te voy a proteger, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues es que yo tengo mucho poder. En la historia Nahuatlacta dice que uno de sus hermanos le ayuda, porque en la familia siempre vamos a tener hermanos, así tengamos uno o varios, al menos uno nos quiere. O sea, al menos uno quería a Huitzilopochtli y pues le hizo un favor, y como que le dijo: oye, mira, los demás hermanos te quieren asesinar. Entonces nace Huitzilopochtli y asesina a todos sus hermanos y decapita a Coyolxauhqui. Entonces esa es la historia que está narrada en los libros. Metafóricamente, ¿qué quiere decir? Que Huitzilopochtli, como es el sol de invierno, entonces cada que amanece, sus hermanos son las demás estrellas. Entonces cada que amanece en la época de invierno está el planeta Venus. El planeta Venus es el soplón, digámoslo así, que la avisa. Entonces por eso cuando amanece, el único que se sigue viendo aún de día es Venus. A los que les gusta astronomía, astrología también, se ve Venus, y esa es la relación metafórica. Coyolxauhqui en la mayoría de libros y novelas dice que es la que adorna sus mejillas con cascabeles. Ese sí está bien. ¿Por qué? Porque Coyolxauhqui es la luna. Coyoli es la sonaja o los pendientes, los aretes de cascabel. Xagua quiere decir suena. Entonces, en nuestra cultura la sonaja es la luna Coyolxauhqui. Entonces quiere decir que adorna sus mejillas con sonajas, ¿no? Es bien interesante porque un sinónimo de Coyoli es un agujero. Entonces Coyoli podría ser que la que adorna sus mejillas con agujeros, ¿no? Y si se fijan, la luna pues está llena de cráteres. Entonces esos agujeros son una metáfora de las sonajas. Hasta el momento Coyolxauhqui quiere decir todas las fases de la luna, y a partir de donde sacamos el calendario lunar de 13 meses de 20 días. Ajá. Otro dios así bien interesante es Tlaloc. Viene desde Teotihuacán, igual que Quetzalcóatl. Entonces Tlaloc, si sabemos de la cultura popular mexicana, es el dios de la lluvia. Entonces Tlaloc viene de Tlali, tierra, agua, y Octli, camino de agua hacia la tierra, y se conmemora el 15 de mayo. ¿Por qué el 15 de mayo? Es bien interesante. Los que aquí sepan algo de la religión católica, el 15 de mayo está San Isidro Labrador. San Isidro Labrador quiere decir que hizo un pacto con Dios para que lloviera. Entonces al momento de la conquista embona perfectamente. ¿Por qué desplazan a Tlaloc al 15 de mayo? Porque astronómicamente ese día llegan las lluvias. Entonces el camino de agua hacia la tierra quiere decir que ese día vamos a ver, en particular ya en México, a los volcanes ya empezarse a cubrir de nieve. El camino de agua hacia la tierra es eso, que del cielo entonces va a brotar el agua,
y va a penetrar por los mantos acuíferos de, por ejemplo, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Citlaltépetl, Matlacicuey es la Malinche. Entonces, eso quiere decir Tlaloc, que empiezan los ríos a brotar, por eso Tlaloc es el dios de la lluvia. Otro dios es Teocuali. Teocuali es Teot, Dios, y Cuali, bueno, el dios bueno. Tal vez era de los más importantes, pero como no representaba una figura que pudieran darle una representación de una deidad, pues como que ese no lo conocemos mucho, ¿no? Pero era tal vez el más importante porque Teocuali quiere decir el dios bueno, y viene a enseñarlos el tequit, que es el trabajo. Entonces el dios bueno es el hambre también es un dios. ¿Por qué los mexicas lo consideraban uno de los más importantes? Porque al igual que en la religión católica, cuando por ejemplo Jesús se va al desierto 40 días, ¿qué va a hacer? Pues va a ayunar, ¿no? Va a encontrar la verdad. ¿Y cómo lo hace? Pues porque pasa hambres. Nadie conoce la verdad sin tener hambre. Solamente los que llegan a conocer el hambre saben la verdad y que tienen que trabajar para sobrevivir. Por eso se llama el Dios bueno. Otro es Mixcoac, ¿no? Mixcoac le llaman. Mixcoac, pues es una palabra simple, quiere decir el huracán. Y lo quise platicar por cuestiones de tradiciones que todavía sobreviven. Muchas veces, bueno, no sé aquí, pero en las regiones del DF, de Puebla, de Oaxaca, es muy famoso que dicen que existen los nahuales. Y los nahuales son un ser de fuego, como una bruja, malos, y que por ejemplo se comen a los niños y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, Mixcoac es un fenómeno natural que se llama el huracán. Entonces, nahual quiere decir nahuali. Nahuali es el sabio. Nahuali pronosticaba cuando Mixcoac llegaba. Entonces, el sabio era como un meteorólogo que pronosticaba cuando se acercaban fuertes vientos, fuertes lluvias, huracanes, etc. Entonces, cuando llegó la conquista, a Nahual, como pues era muy vivo acá, y decían, oye, ¿cuándo va a llover? No, pues el 15 de mayo seguro llueve. Y si llovía, decían, pues ese tipo tiene poderes sobrenaturales. Entonces, por eso Nahual lo tomaron como un brujo. Voy a hablar un poco de los gobernantes. En la cultura náhuatl ya se conoce muy famoso Moctezuma Xocoyotzin, pero para los nahuatlactos Moctezuma Xocoyotzin no quiere decir el señor enojón como lo traducen en la cultura popular. Va más allá. A un tlatoani le daban ese grado porque era muy sabio, era un conocedor. Entonces conocía mucho sobre los fenómenos naturales, sobre las matemáticas. A los matemáticos se les decía Zempoaltecatl. Entonces Moctezuma Xocoyotzin era uno de ellos. ¿Por qué empiezo desde acá? Porque fue el que estaba cuando llegaron los españoles en aquella época. Entonces Moctezuma quiere decir al que se le besa la mano. ¿Por qué? Porque al tlatoani pues, le besaban la mano. No, porque las personas que son muy sabias, muy carismáticas, ¿a poco no? Tú cuando conoces a una persona de ese tipo, la saludas amablemente. Esa es la metáfora de besarle la mano. Xocoyotzin, ¿por qué era? Porque el xoco es el amargo, a lo mejor todavía lo usan. En unos pueblos yo lo he escuchado mucho que dicen, está bien xoco. Xoco es amargo. Yotl es el abstracto, por ejemplo, si yo digo xoco amargo, xocoyotl es la amargura. Entonces, xocoyotl es la amargura y tzin es la terminación de honor. Entonces, xocoyotzin es la amargura con honor, ¿no? Aquí, metafóricamente, xocoyotzin le dicen al niño, al más pequeño, si tienes 7 hermanos, el más pequeño es el xocoyote, ahora le nombramos. ¿Por qué? Porque es el nacido entre las amarguras, ya cuando los padres ya se les escapó. Por eso Moctezuma Xocoyotzin era Moctezuma II, entonces era el nacido entre amarguras.
Bueno, luego llegaron los españoles, lo mataron y le siguió Cuitláhuac. Cuitláhuac también en la cultura popular le llaman algo así del excremento, ¿no? Pero bueno, es un sinónimo, un falso amigo, un falso cognado. Cuitlahuia quiere decir cuidar y Anáhuac es la cuenca del Anáhuac. Anáhuac era un lugar de agua, que era en realidad el lago de Texcoco, el lago de Chalco y el lago de no sé qué, pero ahí había un montón de lagos, ¿no? Entonces a esa cuenca le llaman Anáhuac, de los ríos de Anáhuac. Entonces el que cuida el Anáhuac, Cuitláhuac, era hermano de Moctezuma. Entonces cuando llegó la conquista, lo mandaron a traer porque él era un jefe de los guerreros aztecas. Entonces quiere decir el que cuida el Anáhuac. Luego se murió de viruela, duró 80 días su reinado, le agarró viruela y se murió. Entonces los mexicas designaron a otro guerrero azteca que, como ya les dije, es falso, era un guerrero mexica. Entonces, que se llamó Cuauhtémoc, como Cuauhtémoc Blanco. Pero aquí Cuautli es el águila que representa el cielo, Temohuía es descender. Los españoles en sus libros, por ejemplo Garibay, Hernán Cortés, decían que era el águila que cae. ¿Por qué? Porque cuando los que ganan la guerra son los que la cuentan a su manera. No es el águila que cae, es el águila que desciende. ¿Por qué? Porque como se murieron ya esos dos tlatoanis y en el conflicto armado, pues tiene que llegar otro super guerrero, superhéroe. Y era Cuauhtémoc, que era el águila que desciende porque era el líder de los guerreros mexicas del lado de Cuauhtinchán, Puebla. Que Cuauhtinchán quiere decir el cuartel general de los águilas. Es un cuartel general, entonces viene con todo su ejército y por eso le dicen que es el águila que desciende, porque les llegó como caídos del cielo, ¿no? Aún así después pues ya vino la conquista y ya no se pudo hacer nada. Bueno, el anterior fue el que le quemaron los pies, lo torturaron. Bueno, ya cosas no tan tristes, el tiempo. Está más interesante porque tienen dos calendarios, un solar de 365 días y un lunar de 260 días. El solar tiene 18 meses y el lunar tiene 13 meses. Entonces, las cuentas son de 20 en 20. Su sistema de numeración es base 20. Es el mismo que el de los mayas. Si vimos, los mayas tenían casi 1000 años de antigüedad con respecto a los mexicas. Entonces es también un error decir que los mexicas, su sistema de numeración era más deficiente que el maya, porque era el mismo, solamente que no se expresa aquí el número 0, y en el maya sí se expresa pues posicionalmente el número 0. ¿Por qué los mayas y los mexicas tenían su sistema base 20? Ahí viene algo bien curioso, porque en la cultura occidental todos nosotros utilizamos zapatos, y en la cultura nahuatlacta original, que todavía viven los pueblos, utilizan guaraches o sandalias. Entonces cuando tú cuentas en la cultura occidental, dices, pues cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mis 10 dedos de la mano. Pero en las culturas que no utilizan zapatos, son más los dedos de los pies, son 20. Entonces dices, chin, ¿cuántos tacos me como hoy? Podías contar 13 tacos sin problema. Entonces llegaban sus cuentas hasta el número 20. Está bien interesante. De ahí, bueno, el anterior Naixit era un sabio tolteca. Cuando los aztecas pasaron de ser aztecas a mexicas, fue una transición de conocimiento. Los aztecas tenían un calendario de 20 días. Llegó Naixit y entonces encontró una cuenta nueva y se basó en Chicomostoc. La leyenda urbana, bueno, no es urbana, es leyenda mexicana, dice que los aztecas partieron de Chicomostoc y vagaron durante y
y se establecieron en lo que hoy es México, porque un tlatoani soñó que donde viera un águila ahí devorando una serpiente, se tenía que establecer y fundar Tenochtitlán. Entonces, no es así. Lo que pasa es que Naishi, que es de descendencia azteca, en México, Tenochtitlan, vivían en el lago de Texcoco, se llama Aztlán, o se llamaba Aztlán. Por eso el gentilicio es Tecatl, Aztecatl, ¿no? Eran los aztecas, vivían en Aztlán. Cuando llegó esta persona pues muy sabia, les dijo, oye, tus cuentas calendáricas están mal. Y le dijeron, no, pues estás loco, ¿no? Sí, cuéntale a tu abuelita. Llegaron los chichimecas, llegaron con el conocimiento que sí habían adoptado del Naishi, y ellos entonces traían cuentas más exactas sobre los calendarios del Sol y la Luna, los de 365 y 260, y ahora esa unión hace que se quieran establecer en México. Entonces los aztecas les dicen, pues sí, establécete, pero vete a lo feíto. Les dan y los mandan a vivir no en el lago de Texcoco, no donde estaba Aztlán, les dan en un lugar muy feo. Por eso Tenochtitlan viene del náhuatl, lugar entre las tunas, porque, por ejemplo, acá si viene alguien y le dice al gobierno, oiga gobierno, yo quiero que me regale usted un pedazo de terreno, a lo mejor sí le regala, pero le va a dar allá en el cerro, ¿no? Donde están las tunas. Así mismito le hicieron, y entonces se establecieron, empezaron a progresar, algo así como los chinos, crecieron y su conocimiento era más vasto. Entonces a esos chichimecas nuevos les llamaron los tenochcas. Entonces tenochcas y aztecas ahora fusionaron su conocimiento, y eso quiere decir Chicomostoc, porque Chicomostoc viene del náhuatl chicome, que son 7, mostoc quiere decir visto, son 7 cosas vistas. Entonces Naishi encontró que podía medir el tiempo viendo al cielo. Si uno se para en las noches, siempre va a haber estrellas en conjuntos de 7 estrellas. Si los ves en primavera, vas a ver a Orión. Si los ves entre primavera y, más bien, si los ves en verano, vas a ver a las Pleiades. Y si los ves en invierno, vas a ver a la Osa Mayor. Y siempre son 7. Entonces, viendo las estrellas, llegaron a que Chicomostoc era un dios, y no, bueno, un lugar mítico de las 7 cuevas. Pues no, es un conocimiento, y ya vivían en Aztlán, por eso se llamaban aztecas. Llega a la cultura chichimeca, que son descendientes del linaje rojo, Chichilti, que es el rojo. Entonces se establecen en México Tenochtitlan, y a esa cultura le van a llamar los mexicas. Voy a hablar ahora un poco sobre Nahui Olin Tonatiuh. Las cuentas calendáricas estaban basadas en las estrellas, en especial en el Sol. Entonces al Sol le llamaron Tonatiuh, y al movimiento que hacía en tardar un día sobre la Tierra, le llamaron el movimiento Nahui Olin Tonatiuh. Nahui es el 4, Olin es el movimiento y Tonatiuh es el Sol. Y quiere decir el espacio-tiempo que está en movimiento. Entonces, precisamente sobre eso les quería compartir esta imagen de Cicata Querétaro. Cuando yo ingresé a Cicata, vi que tenía la mejor conocida en el bajo mundo como la Pokebola. No es la Pokebola, es el espacio-tiempo en movimiento. Claro, si en el movimiento, el Nahui quiere decir estas cuatro ejes, son los 4 ejes cardinales. Entonces por eso se llama el espacio-tiempo en movimiento. Lo del centro es Tonatiuh, que es el Sol. Y entonces eso es lo que tenemos en el logo de Cicata Querétaro al centro. Ya lo de alrededor, el que diseñó el logotipo, pues ya se lo puso extra. Pero por eso me imagino, no estoy seguro, que por eso lo usó, para querer expresar el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, porque las cosas en física se expresan con el espacio-tiempo siempre, ¿no? Entonces hablaré un poquito también de la muerte. ¿Se
pone más feo. Se pone más feo porque, como sabrán, los mexicas son conocidos mundialmente porque eran ejecutores de la muerte. Decapitaban a sus enemigos y los colocaban en una cosa ahí que se llama zompantli, en una bandera de cráneos. Son muy conocidos por eso. Afortunadamente eso lo contaron los extranjeros. En la cultura náhuatl la muerte representa otra cosa y que va más allá de eso. Es tanto así que el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre, siempre la población mexicana tiene la tradición del Día de Muertos. Y el Día de Muertos no es más que una conmemoración hacia la naturaleza. Mictlantecutli, que es el dios del inframundo, en realidad igual tampoco no es un dios. Cuando yo me presenté hoy, yo vine y dije, Nimo Notza Miguel Ángel, no toca Miguel Ángel. Así se dice yo me llamo, no toca Miguel Ángel, no toca Saúl, no toca Dulce, quiere decir yo me llamo. La muerte viene de ahí, porque Tocail es el nombre, no toca mi nombre, ni toca es yo me nombro, pero yo me nombro quiere decir que yo me siembro algo, y Nick toca, yo lo siembro. Entonces Nick toca, ya se imaginarán, es yo lo sepulto. Cuando yo nazco, me otorgan pues la vida, o se me otorga la vida por la naturaleza. Cuando alguien muere, ¿qué le hacemos? Pues hay de dos, o lo enterramos, lo sembramos, que es la unión y la conexión con la muerte, del ciclo de la vida. En realidad es el Mictlantecutli, así como ciclo del agua es ciclo de la vida. Entonces Mictlantecutli, que es el ciclo de la vida, quiere decir la raíz náhuatl, yo lo sepulto. En las tradiciones todavía de la Iglesia Católica, cuando alguien muere se le reza 9 días, se le llama el novenario. Entonces, ¿por qué se le reza el novenario? Para salvar su alma. Acá vemos que es una tradición que es mexica, es mexicana, no es de la religión católica. ¿Por qué? Porque cuando yo sepulto algo, cuando Nick toca tlauli, por ejemplo, yo siembro el maíz, lo sepulto y a los cuantos días creen que nace, a los 9 días. Entonces tarda 9 días, es una cuenta matemática en crecer. Cuando sepultas el maíz, a los 9 días brota y ve la luz, ¿no? Es una alusión al ciclo de la vida. Entonces por eso le llamamos Mictlantecutli. Mictlán es el inframundo y Octli es el camino. Viene de Mikin, morir, inframundo. Mictlantecutli quiere decir el morir, o el lugar de morir es nuestro camino. O sea, igual que los católicos, la muerte es nuestro camino, ¿no? Incluso acá tengo un cacho del códice Magliavichiano, y es la relación del ciclo de la vida. Está el nacer o la vida y morir, que es la muerte. En los códices, estuvo en el Museo de Antropología hace como 2 meses, ya lo quitaron, pero ahí estaba. Y entonces en Poalxóchitl, que es la flor de cempasúchil que colocamos el Día de Muertos, ¿por qué se coloca siempre? Porque Cempasúchil es la flor de la cuenta eterna, es dedicada especialmente a los muertos. Le decimos flor de cempasúchil, en realidad se escribe Sempoalxóchitl. Xochitl es la flor y Sempoali es el número 20, y los mismos de mis 20 dedos. Entonces, como nuestras cuentas vigesimales se basan en cuentas de 20 en 20, decimos que matemáticamente 20 a la 0 es 1, 20 a la 1 es 2, 20 a la 2 es 4 y así sucesivamente. 20 a la n es el infinito. Entonces los mexicas tenían tanto conocimiento matemático que su infinito se llamaba la cuenta eterna, se llamaba el Sempoalxóchitl. Entonces Sempoalxóchitl quiere decir senca, siempre, o wali, que es la cuenta, o sea, la cuenta eterna, y por eso Sempoalxóchitl es la flor de la cuenta eterna, por eso se colocaba a los muertos.
Entonces, por ahí hay una traducción de Miguel en Portilla que dice que es la flor de 20 pétalos. Y pues a lo mejor sí, pero son la flor de 20 a la n pétalos, ¿no? Entonces los lugares, el lugar se puede decir Co, Tlán, Pan o Tepetl. Por ejemplo, México, Texcoco, también se puede decir Tlán, por ejemplo, Polotitlán o qué sé yo, Pan, Can, como Teotihuacán, Tepetl, como mi pueblo, Huiziltepec, y muchos más, ¿no? Teca, y Teca es el gentilicio. Bueno, Querétaro no es náhuatl, es otra cultura. Entonces, por eso no puedo hacer el gentilicio de los queretanos. Acá está lo de Aztlán, ¿no? Que Aztlán quiere decir garza y Tlán es lugar. Entonces Aztlán era el lugar de garzas, pues era un lago, ¿no? México es más interesante porque si salimos al extranjero y conversamos o hacemos nuevos amigos, pues lo más probable es que te pregunten, ¿y qué significa México? Ah, pues México viene del náhuatl, ¿no? México es un lugar porque acaba en co. Entonces, en náhuatl se dice Mexico. Mexico viene de las raíces Meit, Chihuit y Co. También Miguel León Portilla lo tradujo como Mezcli, Xictli y Co. Miguel León Portilla le dio un nombre a México muy poético, que le llama En el ombligo de la luna. Pero matemáticamente en la cultura náhuatl es como que más simple. Es el lugar de la hierba de maguey. Perdón por el error ortográfico, es hierba. Entonces, ¿por qué? Porque como les dije, cuando llegaron los chichimecas, les otorgaron vivir en México, que era el lugar de hierba de maguey. Tenochtitlan, por Tet, piedra, Nochtli es la tuna, y Titlán quiere decir un lugar entre dos cosas. Entonces, quiere decir, está la nopalera entre las piedras. Entonces, por ejemplo, por eso México Tenochtitlan es el lugar de la hierba de maguey que crece el lugar de la hierba de maguey donde está la nopalera entre las piedras. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora que son los magueyes, las plantas más sufridoras. A los magueyes no se les echa agua. Si tú los siembras, pues solo con los de la lluvia, ¿no? Y por lo mismo tienen grandes virtudes que nos comparten. ¿A quién? Pues a nosotros los humanos. Por eso, como ellos ya llevaban el conocimiento matemático, el conocimiento astronómico, también llevaban el conocimiento natural, que quería decir eso en metáfora. Por eso México, la definición de los nahuatlactos es el lugar de hierba de maguey, no es tanto en el ombligo de la luna. Aquí caso bien curioso que la bandera de México nos representa y tiene el águila postrada en el nopal, pero la bandera de México tiene que se está devorando a la serpiente, ¿eh? Bueno, eso fue agregado por Guadalupe Victoria y en el escudo del primer imperio mexicano por los gobernantes. Y en realidad se basaron en el Códice de Mendoza. Este es el Códice de Mendoza, que tiene al águila, que es el cielo, al Tenochtitlán, que es el lugar, tiene el agua, y entonces es el lugar donde vivieron. Entonces el Tlatoani que se menciona en historia que soñó, a lo mejor sí lo soñó, pero era el lugar como que soñado. Por ejemplo, que luego uno dice, yo me gustaría vivir en Central Park, ¿no? Es como el lugar de mis sueños, algo así. Es más que lo haya soñado, ¿no? Siguen siendo metáforas. Entonces, es esto, que los mexicas eran sufridores, y por lo tanto los que más sufren son los que más aprenden, y los que más trabajan, y los que al final tienen más cosas buenas. Aquí hay algunos ejemplos de lugares, híjole, creo que no se ve mucho.
Pero por ejemplo, en náhuatl están México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, y se pronuncian así: México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas. Hasta aquí, si alguien quiere saber qué significa esto, pueden preguntar de una vez. Michoacán, si alguien trae un billete de 50 pesos, ahí viene su códice, lo sacas y dice, viene el códice del Altepetl, es un cerrito, y arriba viene un pez. Michin es el pez y Michoacán es el lugar donde hay los peces, porque Michoacán está repleto de lagos, y lagos que albergan la vida de peces. Entonces, peces que dotaban de comida a los de ese lugar. Entonces, si te fijas en el billete, ahí viene y dice Michoacán. Chihuahua. Chihuahua quiere decir de Chihuahua, comprar. Entonces, Chihuahua son los que compran. Entonces, no sé qué compraban en aquella época. Oaxaca. Oaxaca es un poco más complejo, porque Oaxaca data de años más antiguos. Oaxaca le falta. Entonces, Oaxaca, como le falta, lo más próximo que en la cultura náhuatl le puede uno interpretar, quiere decir Nohuaxcan, Nohuaxcan o Guaje. Entonces, eso pueden ser atinadas las dos. Guajes son unas vainas que por allá, por Oaxaca o por Puebla, se las come uno, o hace una salsa de guaje, le llaman. Son los guajes. Pero metafóricamente yo digo que es Nohuaxcan, porque Nohuaxcan quiere decir es de nosotros. Entonces, que es tan lejano el lugar, que ese también pertenecía a la cultura mexica. La cultura mexica, si se dan cuenta, va desde Chihuahua y llegó hasta Nicaragua. Entonces, ahora las variantes de náhuatl que se habla, por ejemplo, ahí en Guatemala o en Nicaragua, son muy parecidas, tienen la misma raíz, es el mismo náhuatl, y estaba tan lejano que también le llamaban Nohuaxca, es todavía de nosotros. Nicaragua quiere decir Nican, Tlactoga náhuatl, Nicaragua, y quiere decir aquí, hasta aquí llega el náhuatl. Y pues sí, así. Bueno, al final hicimos más lugares. Cosas que utilizamos diariamente o conocemos: el cacahuate, el chicle, es conocido mundialmente, viene del náhuatl tzictli, quiere decir tzictli es el tronco, y octli es el camino, la vida. Entonces, la vida está en el tronco. ¿Por qué? Porque los que saben cómo se hace el chicle, originalmente van al árbol del chicozapote y le cortan, brota una goma, y cuando ya brotó la goma, la agarran y ya la mascan. Entonces, el chicle lo hizo comercialmente, me parece que Adams, de los chiclets Adams, y que vio que andaba por ahí mascándolo, creo que Emiliano Zapata. Entonces dijo: ¿y qué mascas? No, pues chicle. Ah, chicle. Ya le puso sabor, lo comercializó y ahora es famoso, ¿no? Papachohuatzin quiere decir el amor filial de la mamá. Cachit, que es el cajete, un contenedor. Chamagua, que es el chamaco. Chamagua quiere decir el chapeadito o guapo, ¿no? Por eso los chamacos son los chapeaditos bonitos, ¿no? Iscuintli es el perrito sin pelo que vivía, ¿no? El Xoloitzcuintli, de ahí viene. Iscuintli quiere decir que se alimenta en abundancia de sangre. Entonces, ¿por qué? Pues porque los niñitos comen y comen y comen. Cuando los niñitos comen y comen y comen, uno de dos se ponen bien gorditos y comen puros dulces, pero si comen nutritivamente, pues crecen mucho. Se alimentan abundantemente en sangre porque ellos ya sabían que los alimentos nos dotaban de sangre, que era lo que nos movía. Es la cultura del maíz, se dice tlaoli, porque tla es algo y oli o olín es el movimiento, es algo que mueve. Entonces la conversión del algo que mueve, me como el maíz, es
la energía o la sangre. El chocolate, yo creo que es el más famoso y el más sabroso porque es de chocolate. Chocor, como ya les había dicho, de Xocoyotzin, es el amargo, y Atl es el agua. Entonces es el agua amarga. Así le decían al cacao. En realidad, los de por el Soconusco, que ahora es Chiapas y Tabasco, le decían el cocoa. Cocoa. Cocoa es comprar. Entonces con ese comerciaban, por eso se llamaba cocoa. Pero cuando ya se lo tomaban aquí en su carrito, en su chalo, le dicen, se llama chocolate, que es el agua amarga. Citlali, que es la mujer, no, perdón, es la estrella Citlali. Guadalupe, que está más complejo aún todavía, pero es náhuatl. Y Xochitl, que es la flor. Bueno, también toda esta cultura está bien grande, ¿no? Algo común que practicaban era la guerra. Sobre la guerra se llama el Atlachinoli y viene de sus raíces Atl, que es el agua, y el Axchinoli, que es la lumbre que se genera en el monte. Entonces, Axchinoli quiere decir el agua por un lado y el fuego en el monte. ¿Qué pasa cuando le echan agua al fuego? Pues se apaga y ¿qué brota? Pues vapor, ¿no? Vapor por purificación. El Atlachinoli era la purificación. Por eso muchos estudiosos de los mexicas decían, no, pues estaban medios locos porque se purificaban haciendo guerras, ¿no? Y en realidad es lo mismo que se hace actualmente. Son guerras de todo tipo, ¿no? Las que nos purifican. Cuando queremos purificar el oro, ¿qué le hacemos? Pues lo echamos al fuego, ¿no? A la lumbre. Y similarmente ellos, cuando querían purificar conocimientos o incluso que un pueblo nuevo dijera, no, pues yo sé más que tú y lo que estás haciendo tú está mal. Y el otro decía, no, ¿cómo crees? Yo llevo 1000 años con eso y no me falla y lo que hago está bien. No, lo que tú haces de matar personas y decapitarlas está mal. A ver, demuéstramelo. Pues entonces se venían las guerras, ¿no? Se llaman las guerras floridas. Y en las guerras floridas le llaman que van al güey Tloquenahuaque. Tloquenahuaque quiere decir todavía, junto. De Tloc todavía y Nahuac junto. Entonces quiere decir, si todavía estás con nosotros, o sea, quiere decir el conflicto, como los partidos políticos, ¿no? Así de que ya se pelearon con el PRD y ahora forman un nuevo partido político. Si ¿todavía estás con nosotros o qué? ¿Estás con nosotros o con nadie? Es un caso similar, entonces lo que en Aguaque era eso. Y viene lo más feo, ¿no? Los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos, cuando llegaron los españoles, decían, ay, esos mexicas, ¿qué están haciendo? Están decapitando un hombre, ¿no? Y no quedaba ahí, le colgaban la cabeza y lo colocaban donde había más cabezas decapitadas. Y decían, son bárbaros, ¿no? Están locos. El sacrificio humano, pues está muy mal visto, pero en realidad la metáfora del sacrificio es la pena de muerte. Se entiende que si eran tan avanzados matemáticamente, tan avanzados en cuestión de astronomía, de agricultura y todo ese tipo de cosas, pues es ilógico que, por ejemplo, los de Cicata que conozcan tanta tecnología y la usen para generar armas. Es ilógico, pero a veces se da. Así sucedía con la cultura mexica. Entonces, la raíz del sacrificio humano se llama Panquetzalistli, que es la justicia. Pantli es la bandera, por eso son Pantli, el Tzontecomatl Pantli, que es la bandera de cráneos. Quetzalistli, que se eleva, así como Quetzalcóatl. Quetzali era purificarse, elevarse y fecundar. Entonces es el ejemplo, o sea, la bandera es un ejemplo. Son Pantli es de Tzontecomatl Panquetzalistli y entonces quiere decir la pena de muerte.
por eso los mexicas tenían el mejor sistema de justicia de todas las culturas prehispánicas, porque como se basaban, al inicio dije que se basaban en el trabajo, en la verdad y en la justicia, no cabían los flojos, ni cabían las personas que hacían delitos. Entonces, por ejemplo, si alguien asesinaba a otra persona sin una justificación de vida, lo que se hace es darle, llamar al pueblo y darle pena de muerte. Y hasta las fechas sobreviven los pueblos alejados. Si ven en las noticias, luego dicen, no, pues lo lincharon. ¿Y quién lo linchó? Pues el pueblo. ¿Por qué? Porque se suben a la torre de las campanas, llaman, y llega así como que toda la muchedumbre bien enojada y dice, no, ¿qué hizo? No, pues violó a una niña, no, pues mátenlo, ¿no? Y pues hasta uno le quiere matar también, ¿no? Entonces esto era la justicia, y por eso los mexicas eran los ejecutores de la verdad. Ya para terminar, pues voy a mencionar algunos autores de los que he sacado esta información. No es nada fácil porque no hay muchos en el país. De todos los que escriben náhuatl, habrá como 6 mexicanos nada más. Bueno, de 6 a 8 mexicanos. De ellos, casi todos son de la UNAM. Y de los que no son de la UNAM, pues hay 2 en Puebla y creo que ya. ¿Y por qué? Porque la cultura náhuatl, por ejemplo, no nos deja nada de riqueza monetaria. Si tú aprendes náhuatl, dices, bueno, ¿yo qué gano con aprenderlo? Pues de dinero, nada. A cambio, debe tener ventajas. ¿Qué ganas? Pues ganas riqueza cultural, porque se basa en la verdad, en el trabajo y en la justicia. Entonces, por eso no hay muchos escritores náhuatl. Y de los que hablan aquí, de los autores mexicanos, siempre buscan rescatar la cultura, más que otra cosa, más que la guerra o que los códices. Claro, se usa porque llama mucho la atención. Si no, pues a lo mejor ni se estudiara, ¿no? Pues bueno, de ellos son una escritora que se llama Birgitta Lander, Patrick Johansson, que estudia los códices, Avierte Canguagüe, que es un historiador de Puebla, Gilberto Quintero, también otro historiador, William Tafe, de una universidad estadounidense, Aldo Rivera Pastor, también es un historiador, y Xochitzin, que es un filósofo de los STLN, ¿no? Entonces todos ellos escriben sobre la cultura náhuatl. Aquí en Querétaro es muy interesante porque en el náhuatl no hay R's. Entonces en Querétaro no se habló náhuatl. En Querétaro eso es cultura, de otro tipo de cultura, y son de los que apoyaron en la conquista a los otros. La conquista quiere decir que con palabras te llenan el alma o te la nutren. Cuando tú conquistas a una mujer, o más bien va para los hombres, ¿cómo le haces? ¿Le haces con verdad, trabajo y justicia? ¿O le haces con puras mentiras, con injusticias? Bueno, pues eso es una conquista. Por eso se dice atinadamente que cuando llegaron los españoles, conquistaron a tlaxcaltecas, a otomís y a nahuas de la región norte. ¿Por qué? Porque pues les hablaron bonito, dijeron, no, pues mira lo que usted está haciendo es malo, ¿no? ¿Dónde he visto esa historia? A lo mejor en algunos países primermundistas, pero nada que ver. Y entonces es nada más unos comentarios. Ya para finalizar quiero recitarles un poema que se llama Nehuatl Nictlazoctla Sensontotlo Iguica Nehuatl Nictlazoctla Chalchihuitl Guanaguianime Xochime, que quiere decir amo el canto del sensontle, pájaro de las 400 voces,
amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. No, Inihuitzin Tlacat Nehuatl Nictlasoctla, pero amo más a mi hermano el hombre. Es un poema de Nezahualcóyotl que está escrito en idioma náhuatl. En Nezahualcóyotl vivió 2 generaciones atrás, antes de la conquista, y hacía poemas de literatura en náhuatl. Entonces es solamente para abrir nuestra mente y ver que si el líder Nezahualcóyotl, que era el gran Tlatoani de esa época, hacía semejante poesía, cómo iba a tener pues su dominio sobre tierras ajenas. Entonces es algo que les quería compartir. Y ya, si tienen preguntas, pues